En la vecindad del Chavo, había dos fuerzas opuestas que chocaban episodio tras episodio. Por un lado, don Ramón, un viudo cesante, padre soltero y el hombre con peor suerte de toda la televisión mexicana. Y por el otro, doña Florinda, una mujer que se creía de alta sociedad viviendo en la misma vecindad de Chusma que tanto despreciaba, y en cada encuentro, siempre terminaba de la misma manera. Lo que empezó como un gag cómico se convirtió en algo mucho más oscuro cuando lo piensas dos veces. Doña Florinda abofeteó a don Ramón en prácticamente cada episodio de la serie. ¡Vámonos, Kiko! No te juntes con esta chusma. Y no estamos hablando de cachetadas ligeras, estamos hablando de golpes que lo hacían girar 360 grados. El problema es que don Ramón casi nunca era culpable. En el 90% de los casos, era el Chavo quien causaba el problema. ¿Ya me puedo mover? Sí. Era de suponerse. Pues ahora, digo que se puede saber a qué se debe el honor de su visita. Kiko lloraba sin explicar quién había sido el agresor y doña Florinda automáticamente asumía que don Ramón era el responsable. Sin preguntas, sin oportunidad de defenderse, solo violencia inmediata. Y ahí está, la frase icónica. ¡Chusma! ¡Chusma! Chusma, chusma. Porque no solo lo golpeaba físicamente, también lo humillaba verbalmente, lo trataba como basura, y lo peor es que Kiko aprendió ese comportamiento de su madre, repitiendo el desprecio generación tras generación. Pero la violencia no terminaba con una cachetada. Eso es en respuesta por haberle enseñado al Chavo del 8 a boxear. Qué bueno que no le enseñé karate. ¿Se puede saber con qué objeto lo enseñó a boxear? ¡Con los guantes! Me refiero a la intención. Lo más irónico de todo esto es que doña Florinda se consideraba a sí misma una mujer refinada, de clase alta, superior a todos en la vecindad. Nomás eso le faltaba. Destrozar las plantas, que es lo único que más o menos adornan este mugroso patio. Óigame, yo no estoy destrozando nada. Al contrario, le estoy cortando piecitos a estos rosales para sembrarlos en las demás macetas. Ya entiendo. Y luego va a ir a vender los piecitos. Escúcheme bien, señora mía. ¿Suya? ¡Brincotiera! Está bien. Escúcheme bien, señora de cualquier otro. ¿Qué? Bueno, entonces, escúcheme bien, señora de nadie. ¿Cómo? Bueno, pues entonces, Mire, pues sin adornos, ¿qué es lo que me quiere decir? mire, que si usted cree que yo sea capaz de vender algo que no es mío, no me conteste. Pues ay de usted si lo veo vendiendo los piecitos. Pero sus acciones mostraban todo lo contrario. ¿Por qué tiene? ¡Mami! ¡Don Ramón me tiró todo mi limonada! ¿Ah, sí? Ah, sí, pero primero pregunte por qué se la tiré. Y no. Y lo que hace esto aún más triste es que don Ramón ya vivía en una situación desesperante. Era un viudo desempleado, debía 14 meses de renta al señor Barriga, criaba solo a la Chilindrina, y cada vez que intentaba trabajar como jardinero, ropavejero o cualquier cosa para sobrevivir, terminaba siendo humillado y golpeado por doña Florinda. Vaya a molestar a su abuela. Otra de sus frases clásicas, y aquí viene la parte oscura, esta frase detonaba una reacción en cadena. El Chavo, sin entender el contexto, siempre le preguntaba algo sobre su abuela, lo que hacía que don Ramón, ya frustrado, le diera un coscorrón. El ciclo de violencia continuaba, pero hubo momentos donde doña Florinda cruzó límites que van más allá de lo aceptable, incluso para una comedia. En el episodio La llegada de Gloria de 1975, don Ramón cometió el error de pedirles a los niños que le avisaran si llegaban ciertas personas a la vecindad. El plan salió terriblemente mal.
2 cachetadas, seguidas, sin explicación, sin preguntarle qué había pasado. Y cuando los fans analizaron este momento en redes sociales, muchos comenzaron a señalar lo perturbador que era normalizar este tipo de violencia en televisión nacional. En un estudio realizado en Ecuador en 2008, más de 1.400 padres de familia y niños concluyeron que las bofetadas de doña Florinda a don Ramón representaban una mala influencia para la audiencia infantil. Y tenían razón, porque no solo era violencia física, era violencia de género normalizada en horario familiar, transmitida por décadas en toda Latinoamérica. Y lo más oscuro es que dentro del universo de la serie, don Ramón no tenía escapatoria, no podía mudarse, debía 14 meses de renta, no podía defenderse, era un hombre golpeando a una mujer, y nadie en la vecindad lo defendía, ni el señor Barriga ni el profesor Girafales, ni siquiera doña Clotilde, quien supuestamente estaba enamorada de él. Pero aquí viene un dato perturbador. En las redes sociales se volvió viral un momento específico donde doña Florinda pellizca la cola de don Ramón durante una escena. Los fans se dividieron. Algunos dijeron que era tensión sexual no resuelta. Otros, que era la manera de Florinda Mesa de recordarle sus líneas. Florinda Mesa, la actriz, confirmó en una entrevista que efectivamente pellizcó a Ramón Valdés porque se le habían olvidado sus líneas. Pero este incidente abrió una conversación más profunda. ¿Hasta qué punto los actores estaban cómodos con la violencia física constante en el set? Lo que muchos no saben es que Ramón Valdés abandonó El Chavo del Ocho en 2 ocasiones, en 1979 y definitivamente en 1981. Aunque nunca lo dijo públicamente, muchos especularon que el ambiente laboral y el agotamiento físico de interpretar a un personaje tan castigado tuvo su peso. En 1988, Ramón Valdés falleció de cáncer de pulmón a los 64 años. Mientras tanto, el personaje de doña Florinda continuó en el programa hasta 1992. Después de la salida de Kiko en 1978, su personaje se suavizó un poco, incluso abrió un restaurante donde trataba mejor a la gente, pero el daño ya estaba hecho. Al final del día, El Chavo del Ocho es una serie que marcó a generaciones enteras en Latinoamérica. Pero es importante reconocer que no todo envejeció bien. Las cachetadas de doña Florinda a don Ramón se convirtieron en un símbolo de violencia normalizada, clasismo disfrazado de comedia y abuso de poder justificado por género. Don Ramón fue golpeado, humillado y despreciado en más de 280 episodios. Y lo peor es que millones de niños crecimos pensando que eso era gracioso, hasta que dejó de serlo.